Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar aclaro que esta historia no es mía, sino de Neon Zangetsu. El enlace a su página de fanficción estará en la descripción. Este es mi adiós y así se reunieron. Vinieron del este y del oeste, del norte y del sur y de todas partes intermedias. Todos los aliados que había reunido actualmente en las tierras. No podía esperar contarlos todos. Fue humillante. No se había dado cuenta de cuántas vidas había tocado, salvado y alterado de otro modo hasta hoy. Había estado tan obsesionado con seguir adelante, salvando a todos los que estuvieran a su alcance, ya fuera con sus propias manos o con las de un clon de sombra, que nunca se había detenido a darse cuenta de lo bien que lo estaba haciendo. Lo hizo ahora. En el momento en que su pequeño ejército de aliados llegó a Lindella, se pusieron a trabajar. El rostro de Morgoth, todavía dormido, fue quitado de la vista, pero no necesariamente fuera de la mente. Dejaron al viejo Omen en habitaciones cómodas y posteriormente lo colocaron bajo una guardia de no menos de 7 clones de sombras para asegurarse de que permaneciera allí en caso de que se moviera. Mientras tanto, sacaron de los sótanos de la ciudad una copia útil de la mesa redonda y la colocaron debajo del Eritre, con sillas para todos. Las sorpresas tampoco quedaron ahí. Al menos estaba preparado para Greyrol, porque sabía cómo actuaba ella, y en menor medida Lanceax. No así los demás. Renala y Rani trajeron consigo todo el poder de una raya Lucaria conquistada. Juntas, madre e hija conjuraron una serie de hermosas barreras para proteger su pequeño enclave. Loretta comandó una compañía de arqueros montados en lobos del extremo norte para que sirvieran como ágiles exploradores para el conflicto que se avecinaba. Solo ellos valían su peso en oro. No solo podían cubrir grandes distancias e informar rápidamente, sino que significaba que no necesitaba desperdiciar más clones de sombras en grupos de alcance lejanos. Nepeli demostró su valía y trajo una brigada de bárbaros de un lugar al que solo se referiría como Badlands. Le aseguró que no podía haber mejores tropas de choque, y al mirar a los hombres y mujeres endurecidos, estuvo tentado de creerle. Algunos de ellos parecían capaces de enfrentarse a Blade, a quien no tenía más que elogios. Terolina aportó poco poder de combate, pero logró poner a varios clérigos bajo su mando. No les faltaría curación en el futuro. Y hablando de las fuerzas de la Orden Dorada, el regreso oportuno de la ahora bastante franca Trish trajo a varios de los 3 Sentinels de la ciudad a su lado, otra bendición inesperada que no había anticipado. En el otro lado del espectro, Tanit y Zorjas, todavía prefería llamar a este último Ria a pesar de la nueva confianza y apariencia de la Lamia, ofrecían a los recusantes restantes de Volcano Manor, un grupo ciertamente ecléctico, bajo su mando. No había mejores asesinos que estos. Es mejor tenerlos bajo su mando que sin ellos. Y luego había otros aliados más divertidos que no había conocido de primera mano, pero con los que se topó por pura casualidad. La mayoría vino voluntariamente, otros fueron traídos / subyugados por su propio entorno sin que él se diera cuenta. Tantos nombres para recordar. Fue así como finalmente conoció a Sellen la hechicera, Kenneth Aig, un tipo de aspecto bastante astuto conocido como Patches y una doncella curiosamente ciega llamada Irina que parecía conocerlo a pesar de que él nunca la había conocido. Incluso le preguntó por qué se había afeitado la barba. Esa pregunta significaría algo más adelante. Simplemente no se dio cuenta en ese momento. También había otros a quienes conocía al menos superficialmente. Pock, el costurero, Alejandro el guerrero Har, la lista seguía y seguía. Millicent, mientras tanto, no comandaba ninguna fuerza propia, pero no era necesario. Con la danza de las aves acuáticas, su espada era un ejército en sí misma, incluso si estaba extrañamente silenciosa. ¿No se había recuperado? No le gustó esa mirada en sus ojos. Quizás necesitaría hablar con ella más temprano que tarde, una vez hecho esto. Aún así, había hablado bastante en serio cuando le dijo a Melina que se llevarían a Leyndell. No había otro camino a seguir, así que tomaron la ciudad. Al final del día, la capital tenía menos de 100 caballeros adecuados todavía defendiéndola, junto con una variedad de páginas, escribas y otras criaturas. Podrían defenderse de los ocasionales deslustrados en un buen día, incluso sostener las paredes en caso de apuro, pero contra una fuerza concentrada de clones de sombras endurecidos por la batalla acompañados por guerreros, hechiceros y asesinos. El resultado nunca estuvo en duda. Era demasiado entretenido soltarse de sus aliados y pisotear a sus enemigos. La mayoría de los caballeros y pajes se rindieron. Algunos incluso voltearon sus mantos para servirles. Los que se negaron fueron arrojados a los calabozos. Después de todo, la muerte era bastante poco confiable en las tierras intermedias.
Las ejecuciones no eran un sistema sostenible y, además, él no estaba aquí para masacrar a todos a su paso, sin importar cuánto eso pudiera acelerar las cosas. Entonces, sí, en general, pusieron a Lindale bajo su control en relativamente poco tiempo. Todo lo que quedaba eran las alcantarillas, algo que guardarían para una fecha posterior, lo que le permitió mezclarse con el resto de sus aliados antes de que decidieran qué diablos hacer con el Eritree. Fue allí donde las cosas se volvieron complicadas. Para su sorpresa, Naruto finalmente encontró un clon de sombra perdido entre sus antiguos aliados, uno que parecía decididamente agotado. El pobre bastardo había perdido en algún momento su diadema y gran parte de su ropa además. Vestía poco más que harapos andrajosos, su cabello desordenado y descuidado. Incluso había empezado a dejarse una barba erizada. Ni siquiera se había dado cuenta de que un clon de sombra podía hacer eso. Intrigado por tal acontecimiento, junto con la apariencia desaliñada del pobre bastardo y su expresión de cansancio, por supuesto, se acercó a él a continuación. ¿Y dónde has estado, amigo? Hola, jefe. Su doble se desplomó contra una pared y le dedicó una sonrisa cansada, antes de seguir respondiendo. Me creerías si dijera lugares. Naruto cruzó ambos brazos ante su pecho y golpeó con el pie. No estaba acostumbrado a que sus chicos fueran tan sarcásticos. ¿Lugares, ¿Y qué hacías en estos lugares? Un encogimiento de hombros. Cosa. Ya veo, se tocó la barbilla con el ceño fruncido, ligeramente molesto por la respuesta evasiva. ¿Qué tipo de cosas? El clon rió nerviosamente y miró hacia otro lado. ¿Cosas importantes? Naruto comenzó a hacer crujir sus nudillos. ¿Está bien? Está bien. Hablaré. Su contraparte levantó ambas manos para protegerlo. No me hagas el Sakura. Salta, entonces. Mira, es una larga historia y me llevará demasiado tiempo explicarla de la manera normal. Su otra mitad miró hacia otro lado, rascándose distraídamente la nuca. Es mejor dejar que mis recuerdos hablen por sí solos. Además, de todos modos no me queda mucho tiempo. Miró hacia atrás y tardíamente se dio cuenta de lo vacíos que se veían esos ojos azules, vidriosos y agotados. Finalmente llegué a mi límite, jefe, y he estado separado de usted por mucho tiempo. Cuide de ella, ¿quiere? No creo que ella siquiera sepa que soy un clon. Naruto frunció el ceño ante su exhausto clon de sombra. ¿Cuidar de quién? Un niño fue su recompensa, porque el bastardo quería ser críptico. Como dije, ya verás. Estás hablando como si te estuvieras muriendo o algo así. O algo. Su clon soltó una carcajada. Mis experiencias, mis recuerdos, mis emociones vivirán en ti. Oye. Lo agarró por el brazo, levemente preocupado por su reticencia. Estás empezando a preocuparme. ¿Qué diablos hiciste mientras yo no estaba? Puedo darte más chakra si lo necesitas, ... Su doble no respondió. Sus ojos ya se habían apagado. Se desmoronó en sus manos y se convirtió en mucho humo. Y en el mismo momento en que lo hizo, los recuerdos llegaron rápidamente. Cuando el clon apareció, la última pequeña porción de chakra que poseía regresó rápidamente, trayendo consigo meses de experiencia. Y emociones. Tantas emociones. Vio todo lo que el clon había hecho, todo lo que había visto, todo lo que había experimentado y dicho. No fue una transición perfecta, ni mucho menos. En un momento su psique se encontraba sobre tierra firme, al siguiente se encontraba inundado por una avalancha de recuerdos. Trató de unirse contra ellos, empujarlos hacia atrás y hacia afuera mientras intentaba examinar la miríada de masas en las que estaba sumergido. Al final fueron las pequeñas cosas las que sumaron. La risa de una gentil doncella. El toque de una mano en la suya. La sensación cálida y difusa que experimentó mientras se sentaba a su lado y compartía una comida con ella. Ah, y ahí, sobre todo, un nombre. Irina. No, no quiero estos recuerdos. ¿Irina? Esta es su vida, no la mía. No merezco, Irina. Ella estaba en su cabeza ahora. Sabía quién era ella y precisamente por qué su doble se había compadecido de ella cuando se conocieron. Todo estaba ahí en su cabeza, para su disgusto, teñido con los recuerdos y emociones arrasadores del clon que había dedicado la última parte de su chakra para traerla aquí. Era como si hubiera vivido cada momento, cada paso, como si hubiera estado allí en persona. Desde un punto de vista puramente lógico, uno podría preguntarse por qué había llegado tan lejos por ella. Irina tenía un potencial de combate limitado, aunque su padre aparentemente comandaba un castillo en la península de los lamentos, y solo conocía unos pocos hechizos para su protección personal.
Ella no era una luchadora de primera línea, ni una exploradora, ni siquiera una verdadera hechicera. No le molestó. Al poseer el conocimiento de su doble, sabía muy bien que esa no era la razón por la que la salvó. Porque verás, Irina era buena. Inocente. ¿Se atreve a decir puro? Ella solo había deseado reunirse con su padre e incluso después no se había atrevido a esperar nada más con él más allá de una charla tranquila o tomarse de la mano bajo la atenta mirada de Edgar. Se había negado a permitir que las tierras intermedias se la devoraran al borde de la carretera en aquel entonces y se negaba rotundamente a hacerlo ahora. Pero la pregunta persistía. ¿Qué haces con ella? Va. Él ya sabía la respuesta. Era obvio. Hay que proteger a toda costa. Naruto se desplomó contra la pared con un suave suspiro y maldijo a su clon. Bastardo descarado, ahora tengo que hacer algo, no puedo dejar sola a esa pobre chica. 000. Naruto todavía estaba recuperándose de esos recuerdos una hora más tarde, cuando todos se sentaron frente al Eritree. Reunir a todos había sido la parte fácil. Todo lo que hizo falta fue una pregunta de su parte. Lograr que estén de acuerdo, no tanto. Después de todo, todos tenían sus propias opiniones. Algunos simplemente son más vocales que otros, por supuesto. RG. Terolina señaló a Melina con un dedo al otro lado de la mesa. Lo que estás sugiriendo es una locura. El Eritree es sagrado. Sarconsact. Incluso considerar la idea de quemarlo es un pecado. Melina la miró con el ceño fruncido. ¿Y qué sabrías tú de eso? Sé que tal cosa es un sacrilegio. La doncella sanadora se puso de pie de un salto. Si crees que permitiré esto, entonces estás realmente loco. Melina la imitó. Te mostraré loco, ¿oye? Oye. Naruto revoloteó entre el dúo antes de que pudieran llegar a las manos. Cálmate. Greyroy y Lanceax se rieron suavemente, contentos de dejar que el caos se apoderara de la mesa mientras él obligaba a las doncellas en disputa a separarse. Renala lanzó un suspiro desde donde estaba sentada. Compórtense. Hemos venido aquí para hablar, no para pelear. Rani resopló con altivo desacuerdo. Habla por ti, madre. Millicent le dio un codazo en el costado, una señal silenciosa de solidaridad. ¿Pero por qué no hablaba? Por un momento sintió la necesidad de alejarla, encontrar una cama y acurrucarse con ella, pero no. Había un momento y un lugar para eso y no era aquí, por mucho que deseara lo contrario. Él le lanzó una rápida mirada agradecida y de mala gana volvió su mirada hacia los demás. Aún así. Nepeli estaba diciendo algo, respondiendo a una pregunta que no había escuchado mientras estaba distraído. Solo corta esa maldita cosa. Tenemos un pequeño ejército aquí. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Y cómo piensas hacer eso? La Tena la reprendió suavemente. Se necesitarían años para cortarlo. Nuestras armas se debilitarían mucho antes que la corteza. La bárbara se mordió el labio y se sentó con una mirada testaruda. Al menos estoy ofreciendo ideas. No escucho al resto de ustedes proponer nada. Ella tiene razón. Blair resopló con leve molestia. Aún así, es un árbol muy alto para talar. Es mejor quemarlo y terminar de una vez. Terolina se estremeció por completo, tal era su ira. Él pensó que ella en realidad podría atacar al medio lobo. No permitiré, sí, sabemos lo que sientes por esta Terolina. Cállate y deja que los adultos hablen. No estás escuchando. Esto nunca habría sucedido si Lord Ricard todavía estuviera aquí. Renala se abalanzó como una madre halcón. ¿Qué le pasó, querido Tanit? Oh, sí. Desafió a Naruto y murió. Deja que los muertos descansen. Los vivos tienen trabajo que hacer. Y hablando de los muertos, ¿por qué está esa bruja aquí? Terolina se recuperó y lanzó una mirada furiosa a Rani. Tenía la impresión de que aquí solo los amigos eran bienvenidos. La princesa lunar le prestó todos los cuidados que tendría un ratoncito, es decir, ninguno. Silencio, Paleto. Tus superiores están hablando. Esto lo dice la mujer que causó la devastación. El silencio reinó, aunque solo fuera por un momento. ¿No podemos simplemente abrirnos camino a través de las espinas? Esas palabras vinieron de Trish. Era lo máximo que había oído de ella desde que había sanado su voz. Seguramente tenemos la fuerza suficiente para hacer eso, al menos. Greyroy se rió. Ya lo intentamos. Son sorprendentemente resistentes. Entonces, ¿por qué no? Eso no funcionará. Deberíamos. Una y otra vez se fue. Nadie pudo estar de acuerdo. Naruto cerró los ojos y dejó que sus palabras lo invadieran. Sabía que Terolina sería una de las pocas que se resistiría a tal plan, pero no esperaba que todos fueran tan vocales.
Nadie más parecía oponerse a la idea de pasar por alto el Eritrea excepto Terolina. Era simplemente una cuestión de cómo. Zorjas estaba totalmente a favor de quemarlo, otros como Nepeli propusieron simplemente cortarlo, mientras que otros como Trish se contentaron con estar de acuerdo con lo que sugiriera. Lo cual no ayudó, porque había convocado a este consejo para obtener ideas, no para que todos estuvieran de acuerdo con él. Suficiente. Melina golpeó la mesa con el puño, rompiendo el punto muerto. Si ninguno de ustedes tiene sentido, entonces esto no tiene sentido. Su padre dijo, y se fue enfadada. Naruto la dejó. Quizás ella tenía razón. Los ánimos estaban exaltados y las armas más altas. Exhaló un profundo suspiro, levantó un brazo y lo estrelló contra la mesa. Hagamos un descanso para almorzar. 000. Ria lo encontró de mal humor algún tiempo después. Había reclamado el dormitorio de Marika para él mientras todos calmaban sus cabezas. No era particularmente cómodo, pero estaba lo suficientemente cerca del Eritrea como para que no tuviera que preocuparse por perderse nada. Incluso desde aquí podía oír algo más que una vista, voces alzadas. Al parecer, las discusiones continuaron a buen ritmo sin él. Pero no Ria. En lugar de discutir con su abuela, su madre o cualquier otra persona, lo buscó. Honestamente, ella era un encanto. Realmente no merecía su compañía. Aún así, a la miseria le encantaba la compañía y él no estaba dispuesto a rechazarla. Claro, ¿por qué no? Se rió entre sus palmas mientras la joven Lamia se deslizaba hasta su cama. Ya me habían lanzado la bomba de Irina. Unos inocentes ojos verdes parpadearon hacia él. ¿Irina? Le habló a Ria sobre la niña ciega en términos muy claros. Ella no había estado presente en el consejo de hoy, sino que se había retirado a las habitaciones de invitados poco antes de que comenzara la discusión. Sabía dónde estaba ella, podía sentirla bastante bien, y a su padre 3 puertas más abajo, pero no sabía qué decirles a ninguno de ellos. Cuando él se lo confesó a Ria, ella guardó silencio. Su cola se movió perezosamente antes de curvarse alrededor de su pierna izquierda. Fue su única advertencia. Bueno, ese era el creciente conjunto de emociones que había estado sintiendo durante la mayor parte de los últimos 5 minutos. Cansado como estaba, no fue lo suficientemente rápido como para hacer algo al respecto antes. Yoink. Ria lo arrancó, lo inmovilizó y presionó sus labios contra los de él. Ella retrocedió, con el rostro pálido más rojo que una rosa. Ese fue mi primer beso, le informó remilgadamente. Solo pensé que deberías saberlo. Ella rápidamente le dio el segundo y el tercero, seguidos por el cuarto, luego el quinto y el sexto por si acaso hasta que su mundo se volvió mareado y se quedó tambaleándose por aire. No puedes romperte ahora. Su voz era suave, pero él no pasó por alto la acerada corriente subterránea que acechaba debajo. No ahora, no después de todo lo que has hecho. Te necesitamos. Te necesito. Y si eso significa que tengo que besarte tontamente, lo haré. Ahora ve a poner tus asuntos en orden y habla con esas pobres chicas. Él arqueó una ceja rubia. Supongo que no podríamos simplemente quedarnos aquí un rato. Ria le pellizcó el brazo y se quedó mirándolo. Naruto, ve. Naruto consiguió. 000. Irina estaba ciega. Oh, sí, bastante, de verdad. Por más que lo intentó, no pudo ver nada. Era una triste realidad de la vida, una faceta a la que se había resignado desde pequeña. Y ella había hecho las paces con eso. Realmente lo había hecho. Es cierto que había momentos en los que no estaba muy contenta con su discapacidad, pero había aprendido a vivir a pesar de ella, no a pesar de ella. En su ceguera había desarrollado sus otros sentidos para compensar. Tenía un sentido del olfato bastante agudo, y su sentido del tacto era casi incomparable en las tierras intermedias. Vaya, podía identificar a alguien simplemente tocando los callos de sus manos, y eso por no hablar de su oído. Podía detectar la más mínima vibración, la más silenciosa caída de un alfiler. El padre lo llamó una bendición, aunque no fuera una visión real. Esa bendición era una de las razones por las que no se había caído por un precipicio hasta ahora. A veces, cuando llovía, casi podía ver. No era una verdadera vista, en realidad, pero sus oídos le pintaban una imagen mejor que la que unos ojos inútiles jamás podrían haber podido lograr. Y, sin embargo, ahora, más que nunca, se encontró deseando poder ver. Su campeón había desaparecido hacía unas horas, dejándola en su nueva y encantadora habitación y pidiéndole que esperara. Ella había sido una buena chica y había hecho lo que él le pedía, contentándose con todos los nuevos y extraños sonidos en esta rota capital de luz. Y con el tiempo, volvió con ella.
Oyó sus pasos a 1,5 kilómetros de distancia mucho antes de que él se diera a conocer. Incluso entonces ella fingió estar sorprendida por él. Ahí tienes. Ella se puso de pie con cuidado y le hizo una torpe reverencia. ¿Cómo le fue? Yo fui. Lo escuchó suspirar antes de que sus pasos se acercaran. Irina extendió la mano para encontrar su rostro y dejarla. Entonces no has terminado. Esa es una forma sencilla de verlo. Debe haberse dado cuenta de lo que dijo, porque tosió. Lo siento. No quise decirle, dio unas palmaditas en la cara y le pasó las manos por los bigotes. No tienes nada que lamentar. Me gustaría hacer algo por ti. Parecía nervioso. Ansioso. Se preguntó por qué. ¿Vas a intentar curarme otra vez? Una pequeña y triste sonrisa apareció en sus labios. No funcionó las 2 últimas veces, ¿recuerdas? ¿No fue así? Por alguna razón, eso solo pareció envalentonarlo. Bueno, la tercera es la vencida. El calor atravesó su rostro. Realmente era conmovedor lo mucho que se preocupaba por ella. Y entonces dejó que él la tocara de nuevo. Lo sintió poner ambas manos a cada lado de su cabeza, con los pulgares ahuecando su rostro justo debajo de sus orejas. Ella no creía que él tuviera éxito, pero estaba claro que quería intentarlo, al menos. Su frente tocó la de ella un momento después, mientras murmuraba algo en voz baja y luego. Dolor. Fuego en su cara. Terror. Tormento. Parodia. 1000 agujas punzantes de sensaciones invadieron sus ojos entumecidos y se retorció en su agarre, mientras la voz se elevaba en un gemido quejoso. La comprensión mitigó su agonía por un momento mientras se tambaleaba. Por eso la había abrazado. Para mantenerla quieta. La oscuridad comenzó a retroceder y, por primera vez en años, vio. Justo hasta que algo la agarró y se la llevó. Y toda la luz se apagó. Sin palabra ni advertencia, se encontró en la oscuridad, con los sentidos al descubierto, incapaz de entender lo que la rodeaba. No, eso no estuvo del todo bien. Mientras miraba a su alrededor, no encontró la capital sino un vacío en su lugar, un enorme espacio vacío que abrasaba sus sentidos y le otorgaba la vista en igual medida. Lenguas de llamas hambrientas se elevaron del suelo, ascendiendo en el aire como tantas serpentinas amarillas. Mientras ella miraba horrorizada, formaron algo. Hubo una presencia. Ante ella se alzaba una masa nebulosa de llamas amarillas retorcidas entre las estrellas, hirviendo de frenesí. ¿Por qué sigues vivo? Le preguntó. Ella retrocedió ante eso. ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? Tú, que nunca debiste tener ese cuerpo. Se dirigió a ella con absoluto desprecio. Tú, que estabas destinado a morir. Entrega tu carne a Yeta y deja que el mundo sea limpiado por las llamas. No. Ella retrocedió ante el fuego, sin comprenderlo del todo, pero sintiendo miedo de sus llamas de todos modos. Este es mi cuerpo, no lo haré. Las llamas entraron, alcanzándola, tratando de empujarla. No tienes voz y voto en el asunto. El caos se apoderará del mundo. Sí, pase duro. Una mano se posó sobre su hombro y ella se sobresaltó. Naruto estaba a su lado, brillando como el sol. No, eso no estuvo del todo bien. Él era el sol. Su mismo cuerpo ardía como el feo fuego ante ella, pero más brillante. Más puro. Simple y limpio. Su presencia ahuyentó la oscuridad del vacío y la fortaleció. Evitó que el fuego la alcanzara. Con un brazo la atrajo hacia su costado. Con la otra levantó la mano y apuntó al fuego amarillo, con la palma hacia arriba y los dedos extendidos. Pensé que eras un poco como yo. Conectado con algo más grande que tú mismo. Pero esto no es un biju. Entrecerró los ojos ante la turbulenta masa de fuego, que había comenzado a resolverse en la forma de una mano de 3 dedos, y se burló de ella a cambio. Este es un biju. Significa bestia con cola. Usurpador sucio, un gran zorro dorado se cernía sobre él. Y de esta, la más auténtica de las llamas, nació un poderoso zorro gigante. No me importa quién eres o qué eres. Frunció el ceño al dios exterior y a su emisario. Este mundo no necesita tu sabiduría ni tu luz. Vuelve a la sombra. El zorro rugió arriba y entonces hubo verdadera luz. Irina se protegió la cara con un brazo y. Vio a Naruto completamente a la luz del sol naciente por primera vez. El corazón de Irina dio un vuelco. Su garganta se cerró. Le escocieron los ojos por las lágrimas por primera vez en años. Parpadeando con ojos borrosos que nunca habían visto a otro, finalmente vio a su salvador y. Bueno. Dios mío, mío, mío. Su mirada se amplió, incluso cuando el corazón se le subió a la garganta. Oh, estás en buena forma, ¿no? Naruto, su campeón, soltó una risita triste. Tú tampoco te ves tan mal.
Había un trasfondo de tristeza en sus palabras. Un duelo, o quizás un anhelo. Eso simplemente no sería suficiente. Si estaba triste, entonces solo había una cosa que hacer. Solo había una cosa que podía ofrecerle a su campeona, por inexperta que fuera. Ella se inclinó, se puso de puntillas y lo besó. Naruto inmediatamente puso ambas manos sobre sus hombros y dio un paso atrás. Su corazón se fue con él. No, no, no. Así no. No podía simplemente negarla después de todo lo que habían pasado. No voy a decir que no. Se recuperó rápidamente, como si sintiera esa misma emoción. Quizás podría hacerlo. ¿No lo había mencionado antes? Te recuerdo. Él la acercó, hundió la cabeza en su cabello y se rió suavemente. Significas mucho para mí. Allí estaba de nuevo, la más leve punzada en su voz en ese momento, algo que ella no podía cuantificar del todo. Le tomó un momento comprender qué era. Podía sentirlo más claramente que antes y. Ah. Le tomó un momento entender. No era un clon de la sombra. Todo este tiempo había estado viajando con un doble, una copia, un mero facsímil del artículo genuino, que sabía que estaba frente a ella. ¿Lo que de ella? Naruto era Naruto. Él significaba todo para ella, de carne y hueso o no. Incluso ahora buscaba preservar su honor cuando ella felizmente se habría arrojado a su regazo solo para retenerlo. Quiero hablar más contigo, pero él estaba hablando y ella debía asistir. Conocerte más. Tenemos toda una vida por delante, ¿sabes? No nos apresuremos. Pero también amas a los demás, susurró suavemente, con las palabras casi perdidas en el viento. Como Melina. Sí. Él asintió sin dudarlo. Me gustaría poder pedir perdón por eso, pero no lo hago. Eso debería haber dolido más de lo que lo hizo. Afortunadamente, el dolor fue mitigado por la comprensión. Tenía muchas cualidades redentoras. Era amable, valiente y confiado. No solo dispuesto a luchar por lo que creía, sino también dispuesto a ayudar a todos los que encontrara en el camino. Cualquier mujer de las tierras intermedias tendría suerte de tenerlo como amante. Sospechaba que él tenía más de unos pocos admiradores esperando entre bastidores. Debería haber sabido que otros habrían encontrado en él un compañero atractivo por algo más que la apariencia. Después de todo, apenas había recuperado la vista y si no se había enamorado de él antes, ciertamente lo estaba ahora. Intentó recuperarse, vaciló y se pellizcó el brazo hasta que el dolor atravesó sus barreras. ¿Puedo ser tan atrevido como para ofrecer un contrapunto? Quiero decir, no veo por qué no. Irina se acercó a él, presionó su cabeza contra su pecho y le rodeó la cintura con los brazos. Gracias. Eso le hizo parpadear desconcertado. ¿Eh? Por encontrarme, explicó. Por salvarme. Eres una buena persona, mi campeón. Naruto gorjeó un poco ante eso. Poco sabía ella que esas eran las mismas palabras que él había estado anhelando escuchar. Palabras que pocos le habían dicho. No lo sabes. Irina supo por el tono de su voz que estaba librando una guerra contra sus propias emociones. No me conoces. En realidad, no. Por supuesto que sí. No dispuesta a mirarlo sin sonrojarse, enterró la cabeza en su chaqueta blindada y respiró hondo. Eres exactamente como lo recuerdo. Estaba tan cálido que no pudo evitar acariciarlo. Tal vez un poco menos desaliñado, eso es todo. Y ahora me has salvado de algún dios malvado que quería quemar el mundo. ¿Qué es eso sino un noviazgo? Si mi padre tiene un problema con nuestra relación, entonces puede solucionarlo. Él se rió y le devolvió el apretón. En el mismo momento en que lo hizo, ella lo miró directamente a los ojos. Ahora ve a hablar con Melina antes de que haga alguna tontería. 000. Melina se quedó a la deriva. Sus pies la alejaron de las voces elevadas de los llamados C de Naruto. Sabía que, en teoría, era bienvenida en el consejo. Pero ella simplemente no podía soportar estar allí después de esa última discusión. Deambular sin rumbo por los pasillos vacíos de Lindale le proporcionaba poco consuelo, solo distracciones. Podía oír voces aquí, ver espectros del pasado, de una vida que no había vivido. Aquí vio a Radam cuidando un jardín que hacía tiempo que estaba muerto y cubierto de malas hierbas. Allí vio a Ricard sosteniendo en equilibrio a un niño pequeño sobre sus rodillas mientras leía un viejo y andrajoso libro de cuentos de hadas. Vislumbró el fantasma de Godwin doblando la esquina hablando con una mujer vestida con una túnica oscura. La sombra de Rani pasó junto a ella, discutiendo con un Blade mucho más joven sobre alguna broma u otra. Miquella estaba sentada en el alféizar de una ventana cercana, con la barbilla en la mano, observando a Malenia practicar su espada en el patio de abajo.
Se topó con más escenas de este tipo a medida que se adentraba en el castillo. Fantasmas del pasado que nunca parecieron verla. Una versión más joven de Marika, madre. La atravesó, con un extraño velo apretado en una mano y su martillo en la otra. Casi inmediatamente después, la reina eterna se puso el velo y desapareció en una lluvia de luz dorada. Radagon bailó con Renala debajo de un árbol que se había marchitado hasta convertirse en una cáscara reseca. Godfrey partió hacia la guerra, con Serosh gruñendo a su espalda. Por un momento hizo una pausa y casi pareció notarla. Melina siguió caminando con la cabeza agacha. Se sentía como si estuviera tropezando con su pasado. Un extraño descarriado que mira a través del tiempo. La experiencia fue tan inquietante como humillante. Y humillante. ¿Qué iba a hacer ella ahora? Naruto le había usurpado el medallón y no le permitiría cumplir su propósito. No importaba si ella hacía el viaje sola a las cimas de las montañas de los gigantes, lo necesitaba, él tenía que llevarla allí, de lo contrario no podría prender fuego al Eritree. Tampoco podría simplemente firmar un contrato secundario con otro empañado. Nadie más tenía tantas grandes runas como él. Nadie más era apartamento para convertirse en Elden Lord. ¿Qué iba a hacer ella? Un destello de luz llamó su atención y las sombras se agitaron en la polvorienta penumbra. Ella se giró y sacó su daga. ¿Quién va allá? ¿Quién crees? Naruto salió detrás de una armadura oxidada, con las manos en alto. Estoy aquí para hablar. Levantó la barbilla y resopló con enojo. No tenemos nada que discutir. Claramente no valoras ni una sola palabra de lo que tengo que decir. Suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. ¿Qué quieres de mí, Melina? ¿Dejarte morir? No. Sacudió la cabeza. No va a suceder. Pero, dije que no. Su mano cortó el aire entre ellos, levantando una brisa. Próxima pregunta. ¿Por qué llegas tan lejos por mí? ¿No ves que la única manera, la manera confiable, es dejarme ir? Ella esperaba rabia, ira. Naruto nunca se lo dio. Él simplemente, inclinó la cabeza y le sonrió, esa pequeña sonrisa triste que rompió su calor. ¿Por qué te amo, niña tonta? 7 pequeñas palabras y, sin embargo, prendieron fuego a su sangre como ninguna llama jamás podría hacerlo. Ya está. Lo dije. ¿Es eso lo que quieres escuchar? Él se atrevió a dar un paso adelante, solo para detenerse cuando ella retrocedió. ¿Por qué lo hago? Te amo. Abrió los brazos y por un momento su cuerpo casi pareció brillar dorado en la penumbra. Eres amado, no importa lo que puedas pensar. ¿Por qué si no haría todo esto por ti? Melina hizo una mueca. Había soportado tanto por ella sin apenas una palabra de queja, sí, pero escuchando las palabras. Pero está claro que no confías en mí, así que el sentimiento no parece ser mutuo, fue. ¿Cómo pudo decir tal cosa? Confío en ti, tonto empañado. Tú. Sus palabras fueron un cuchillo abrasador que atravesó su confianza como si fuera mantequilla. Tienes una forma divertida de demostrarlo. Lo he demostrado una y otra vez. Ella le dio una patada en la pierna. A pesar de que te lanzas imprudentemente a una batalla tras otra y te acuestas con casi todas las mujeres con las que te cruzas. Naruto no mordió el anzuelo. Nunca lo hizo, por mucho que intentara hacer que él se enfadara. Sé que no quisiste decir eso. No me conoces. Ella le espetó. Ni lo que soy ni lo que debo hacer. Al menos sé por qué estoy luchando, mientras tú luchas por ser conocido. Él se acercó a ella, sin levantar la voz, ni una sola vez. Ya que dices que eres mucho más sabio, ¿por qué quieres morir solo? Las palabras fueron una bofetada en su cara y se encontró dando un paso atrás a pesar de ellas. Solo. Pensó que al menos alguien lamentaría su fallecimiento. Yo nunca dije. ¿Estás sola, Melina? Naruto no la persiguió y solo negó con la cabeza. Hay otras formas de tratar con Eritree, pero no puedes o no quieres reconocerlas. Todos queremos ayudarte, pero estás siendo vanidoso y egoísta. Incluso orgulloso. Ella le golpeó el pecho. Tú también. Soy. Él asintió ante eso, tan exasperantemente tranquilo. Pero al menos soy honesto al respecto, porque sé lo que quiero. ¿Y tú? Su mirada revoloteaba arriba y abajo, buscando algo y al no poder encontrarlo, sacudió la cabeza. No lo creo. Me llamas imprudente y sentimental, pero esas son mis mejores cualidades, y no renunciaré a ellas. Si realmente crees que debería, entonces aquí es donde nos separamos. Dicho esto, sacudió la cabeza, giró y se alejó. No. Melina se dio cuenta demasiado tarde de su error. Había presionado demasiado fuerte, demasiado lejos, demasiado rápido. Esperar. ¿Realmente iba a alejarse de ella así?
Después de todo, ¿fue este su adiós? Regresar. Ni siquiera se dio cuenta de que había acortado la distancia hasta que lo hizo, agarrándolo de la manga. Fue un agarre salvaje, desesperado, incluso infantil. Pero ella no pudo detenerse. Tampoco pudo evitar por favor no te vayas. Naruto giró la cabeza y un ojo azul se asomó por encima de su hombro. Dime qué quieres, entonces. Quiero un propósito. Las palabras salieron de ella, la presa estalló una vez más por última vez. Un lugar al que pertenecer. Una razón para ser. Se giró para mirarla y ella lo soltó mientras hablaba. ¿Y crees que morir te garantizará ese propósito? ¿Sí? ¿No? Tal vez sea así. ¿Qué más lo hará? Su único ojo empezó a arder, pero no pudo evitarlo. Mi propia madre me hizo con el único fin de quemarme. Cuando las lágrimas inevitablemente aparecían, se frotaba la cara para ocultarlas, pero era inútil. Ella sabía que él podía verlos. ¿Qué más tengo? Este es mi propósito, el que elegí, la única forma en que puedo ayudarte eliminando el último obstáculo en tu camino. Él agarró sus manos, interrumpiéndola. Puedes ayudarme de otras maneras. Ella le dio una sacudida. ¿Cómo? Viviendo. Él la besó. No tan bruscamente como le hubiera gustado, sino lenta y suavemente, sus labios sellando los de ella. La hizo sentir como si estuviera en llamas. La necesidad cobró vida dentro de ella y encontró sus manos apretadas en su chaqueta. Sería muy fácil ceder, simplemente confiar en él y creer en su éxito como lo había hecho ella hace tanto tiempo. Ella trató de discutir, trató de recuperarse y lo logró, hasta que él la besó de nuevo. Sucedió siempre. Cada vez que ella intentaba recuperarse, sus labios encontraban los de ella. Ella no iba de ganar esta discusión, ¿verdad? Tío. En verdad, esto era un adiós, no para él, sino para su viejo y tan muy tonto yo. Está bien, dijo con voz áspera entre respiraciones. Está bien. Puedes parar ahora. Escucharé tu plan. ... El silencio fue su respuesta. No tienes uno, ¿verdad? Naruto se rascó la nuca. Te marchaste furioso antes de que a ninguno de nosotros se le ocurriera algo. Melina hundió la cabeza en su pecho y se rió dentro de su chaqueta. Oh, amada. ¿Qué voy a hacer contigo?